Ciclo de conversaciones, Área Beta 2024. Estamos hoy inaugurando el capítulo Marinando Ideas. Nos acompaña en esta primera conversación Tomás Chernov. Tomás, querido. Muchas gracias por invitarme. Muy buenos días, un placer. Permitime hacer una pequeñísima presentación del ciclo. Estamos en el restaurante Manso, en Nordelta. Acá atrás nuestro, atrás del restaurante, se está construyendo el epicentro de un proyecto en el que tenemos muchísimas expectativas, que se llama Área Beta, que aspira a ser un ecosistema creativo en donde se reúna una comunidad emprendedora y donde se puedan prototipar en forma colaborativa. Para eso, para nosotros, es muy importante tener la oportunidad de hablar con los distintos actores institucionales y personales que ya están de alguna manera colaborando con la creación de este ecosistema. Tomás es uno de estos actores. Ya habilitamos el capítulo Lo Nuevo Necesita Amigos, conversamos con la Universidad de San Andrés, habilitamos el capítulo Visionarios, conversamos con Eduardo Costantini y hoy estamos habilitando este nuevo capítulo. Era necesario, Tomás, hacer esta pequeña introducción. Muchas gracias. Así que, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy contento. Bien. Después del 2023, de un montón de trabajo juntos, trabajando en el beta del beta. Mirá, el beta del beta. El beta del beta. Vamos a poder profundizar un poquitito qué es el beta del beta. Y trajo un montón de cosas lindas el beta del beta. El primer centro, creo que fue el primer centro que armaron donde está el shopping de Nordelta, donde se encuentra Circular. El beta del beta es el Fab Lab de Área Beta, que ya se instaló en el centro comercial hace año y medio aproximadamente, desde donde tu compañía está haciendo muchas actividades. Y la verdad que una visión que tuvieron hay una empresa chilena, Idea Factory, que tiene una serie de coworkings que tienen una particularidad, que incorporan la fabricación digital como técnica productiva, que está relacionada con la industria 4.0, con la disrupción o la innovación en procesos productivos, donde se aplica la transformación digital al mundo físico, un punto de conexión, un puente difícil de conectar habitualmente. Claro. Transformación digital muy asociada a la disrupción digital, y nosotros, seres físicos que vivimos en un mundo físico, y la fabricación digital que nos acompaña en esa transformación. Tomás, ¿vos te considerás un emprendedor? Porque yo te puedo presentar como un emprendedor, pero la pregunta es si vos te consideras un emprendedor. Yo creo que después de armar estructuras, equipos, que ya fueron trascendiendo un poco nuestra frontera, creo que me voy a seguir considerando un emprendedor toda la vida. Bien. Y siento que me falta mucho camino todavía, mucho aprendizaje, y creo que parte también del camino que empezamos en este espacio. Yo aprendí mucho porque, además de aceitar y motorizar el Fab Lab de Circular, hay un equipo en Circular con muchísimo empuje, hay proyectos en Circular con muchísimo empuje, y la parte más linda de cómo terminamos el año pasado con el programa de becas, con 22 chicos, habitantes del Tigre, que nunca habían tenido un empleo formal, y que hayamos usado las herramientas del Fab Lab, los recursos, para darles esa oportunidad, es tremendo. Y ahora este año seguimos con ese proyecto. Qué bueno, qué bueno. O sea que también con un sentido no solo de innovación y tecnología, sino de impacto social. Así que nada, estoy muy contento de estar acá. ¿Y te consideras un emprendedor? Me considero un emprendedor. ¿Cómo es para compartir? Porque una de las aspiraciones de Área Beta es que sea un lugar que reúna individuos que tienen tus mismos anhelos o tu propia práctica. ¿Cómo es emprender hoy en Argentina? Porque estamos acostumbrados a hablar de toda la parte difícil, de todos los palos en la rueda de emprender en un país que por ahí no tiene tanto capital para emprendedores, que por ahí no tiene tanta institucionalidad en ese tipo de práctica. ¿Cómo, en base a tu experiencia, cómo es emprender en Argentina?
es divertido. Vamos a usar esa palabra. Para poder emprender es básicamente el arte de aportar valor. Cuando digo arte de aportar valor, porque cada emprendedor tiene su impronta. ¿Qué tipo de valor aporta a quién? ¿Cómo? Argentina es un país de adversidades y las adversidades son necesarias para emprender. Porque el valor está directamente relacionado a la falta. Y tenemos muchas faltas en Argentina. Entonces, emprender en Argentina lo siento divertido. Tenemos muchas oportunidades. Tenemos muchas soluciones para brindar. Y de la mano de los jóvenes creo que viene ese cambio. Darles plataforma a los jóvenes, un suelo, herramientas, contexto, comunidad, visión. Es el contexto, es el ecosistema que necesitan los jóvenes para emprender. Y yo siento que mucho de eso se fue dando en esta conjunción que logramos el año pasado, de dar contenido a jóvenes. También hubieron capacitaciones que no solo a jóvenes en el programa de responsabilidad social de Fundación Nordelta, ABN, y algunas otras ONGs que también participaron, María de Guadalupe. Ese contexto son las herramientas que creo que se necesitan para emprender. Así que emprender en Argentina es difícil y para que sea divertido uno tiene que tener esas herramientas. Así que creo que el camino es seguir generándolas. Es un buen término, divertido. Perdón, te lo pregunto. Sí. ¿Qué significa el logo de Área Beta? La verdad que me encanta. Ese logo de Área Beta es un juego conceptual y que tiene que ver con la figura que tienen los edificios del complejo edilicio que aloja Área Beta. Área Beta va a estar constituido por 4 edificios cilíndricos conectados con un anillo central que ya se están construyendo. Cada uno de esos 4 edificios cilíndricos son plantas libres que tienen al lado un edificio más finito con todo lo que es servicios, escalera y todo. Cuando vos mirás desde arriba el conjunto de la planta del edificio entero y el edificio pequeño que tiene al lado con todos los servicios, son estos dos agujeros que se unen en este caso, son estos 2 círculos de distinto tamaño que se unen en este caso por una suerte de figura de infinito, que es un poco el proceso en el que vos estás involucrado diariamente de iterar, prototipar, iterar, ¿cuántas veces? Infinitas. Me encanta. Entonces fusiona un poco el concepto de la figura edilicia, de lo que ya estamos construyendo, lo que ya se está construyendo acá en Nordelta, con la idea de iterar hasta que nos encontremos con el prototipo perfecto, que siempre es el siguiente. El prototipo perfecto siempre es el siguiente. Me contabas recién, y no, creo que no lo llegamos a mencionar, la especialidad tuya es la fabricación digital, ¿no? Porque no lo mencionamos. Y las becas estas de los programas que se realizan o que se han realizado el año pasado en Circular Fab Lab eran sobre enseñar a fabricar digitalmente. ¿Querés contarnos un poco de eso? ¿Qué es la fabricación digital? ¿Qué diferencia hay entre la fabricación digital a nivel industrial y lo que podría ser un hobby? Imprimirte un llavero, ¿no? O una taza a un nivel de hobby, de pasatiempo tecnológico. Y qué es lo que hace específicamente Chet3D, que es tu compañía, ¿no? Perfecto. Hace unos 12 años salía del colegio secundario, ya habiendo emprendido, hacía algunas páginas web, compraba las revistas en los kioscos Diario y Revista que venían con los CDs para poner los GIF. Y mi padre, diseñador industrial, tiene como unos 40 años de carrera, siempre lo admiré mucho, lo vi diseñar productos muy disruptivos que seguimos usando todavía, más de 25 años, innovador en alguna nanotecnología, productos de electromedicina y productos de retail que todavía seguimos viendo en supermercados. Lo vi usar la impresión 3D como herramienta y a mí me parecía mágico cómo desde un archivo podían materializar un objeto físico. Y me parecía místico la transición, el proceso de la idea a materializarlo en el mundo físico. Y empecé a profundizar y quería tener una impresora 3D. Hay una empresa inglesa
parte de la historia de la impresión 3D, puede ser muy largo esto, pero lo vamos a simplificar, long story short. Dale, sí, pero nos interesa, es justamente la idea. Adrian Breuer es un ingeniero inglés que en el año 2005 aprovecha que se liberan las patentes de Stratasys. Stratasys, una empresa industrial de impresión 3D, que vendía equipos de unos más o menos $25.000, $20.000, 2004, impresora más económica, que se utilizan en industria automotriz, por ejemplo, para prototipar una pieza, ver su forma, su ergonomía, antes de fabricar los moldes, con esa inversión en tiempo y recursos que luego se asocian a una línea productiva y si hay una falla, hay un desvío catastrófico. En una automotriz, que son empresas, son relojes suizos. Entonces el tiempo de lanzar tu producto al mercado, además de permitirte vender más tiempo tu producto, lograr mayor vigencia de un producto con toda su inversión de desarrollo, de años, como hacer una película, un auto, hay que ver el futuro, varios años que tardás en desarrollarlo y lograr que ese producto quede vigente. Vos imaginate la impresión 3D como herramienta que te baja el tiempo de desarrollo del producto, que te permite vender más tiempo el producto en el mercado, el impacto económico que le puede generar una industria. Esas impresoras 3D de $25.000 no las tenían las automotrices. Tenían alas de impresión 3D de varios millones de dólares. Impresoras 3D muy avanzadas, que fotopolimerizan resina, impresión en polvo de poliamidas, impresiones de metal, que utilizaban industria metalmecánica, automotriz, desarrollo de productos para diseño, innovación, áreas de I+D. Maquinaria pesada para industria pesada. Pesada. Y el mundo, nosotros, el mundo normal, vamos a decir, los hombres a pie y mujeres a pie, no teníamos acceso a esa tecnología. Entonces yo la conocí por mi padre, porque mi padre sí estaba metido en ese mundo. Y en el año 2005 Adrian Breuer toma las patentes de Stratasys, que eran restrictivas, las reinterpreta, las sube a una Wikipedia en internet de manera abierta. ¿2005? 2005, colaborativamente crea una comunidad global. Hacer cosas colaborativas en ese momento era tan original como casi torpe, porque la gente decía, ¿por qué lo hacen? ¿Qué es lo que están buscando, no? El principio de la impresión 3D a mí me parece maravilloso, la historia de la impresión 3D me parece maravillosa. Es la justificación de por qué hoy esos mismos planos que Adrian publica son los que se usan para fabricar impresoras que imprimen con tejido celular, que van a imprimir órganos humanos en un futuro, que hoy se imprimen casas, que se imprimen prótesis de titanio para cuerpos en el presente, hace ya varios años. Parten todo de que Adrian haya interpretado las patentes, publicado los planos, generar una comunidad atrás de una Wikipedia que explicaba cada concepto y de manera abierta permitía que cada usuario agregue su innovación. Empezaron a desarrollar distintas impresoras 3D colaborativamente y empezaron a surgir empresas. Y la primera impresora 3D que pude tener en mis manos fue una RepRap Bit from Bytes 3.2, que fueron las primeras máquinas que fabricó Adrian Breuer, que conservo en mi casa, que creo hicimos un pequeño museo. Una joya. Sí. Y esa impresora 3D me acerca a esta técnica de fabricación digital y me permitió durante los últimos 10, 12 años acompañar a empresas y emprendedores a fabricar sus ideas. Maravilloso. Mencionaste dos cosas que yo creo que son sumamente importantes, que es comunidad y algunas de las otras cosas que se hacen en el mundo de la fabricación digital, impresión de órganos. Vamos a tratar de descomponer esos dos temas porque vos decís todo junto y todo junto es como que es mucho. Es un montón. Es un montón. Comunidad primero. Yo entiendo que gran parte de la... Entiendo, pero es una interpretación mía, corregime, por favor. Entiendo que gran parte de la comunidad que hay alrededor de la fabricación digital es una comunidad en línea, que comparte, sube sus diseños y esos diseños están disponibles para cualquiera que quiera aterrizarlo físicamente a su propio espacio de fabricación física, ¿no? Existen además comunidades físicas que reúnen a los fabricantes digitales en lugares en donde intercambian, donde hacen, donde experimentan, además de comunidades digitales. Tenemos la suerte de que Nordelta haya tenido el sueño loco de fabricar
uno de estos espacios y es donde trabajamos juntos, Okay. que es un laboratorio de fabricación digital, Okay. que es lo que tenemos en el coworking circular, en el shopping de Nordelta, en el primer piso, que es un espacio de diseño y creación colaborativa. Y esta es una iniciativa que baja del MIT, Okay. el primer Fab Lab de Bits and Atoms del mundo, uno de los laboratorios más avanzados que pueden entrar a internet y buscar Fab Lab del MIT. Es una locura el equipamiento que tienen. Ahí hay jóvenes que acceden a tecnologías de altísimo valor, con la capacidad de innovar profundamente. Es un espacio... ¿De qué año estás hablando? ¿Año 2000? Pues por ahí, 99. sí. Tengo, pero por ahí. Okay. O sea, hay un libro que no me acuerdo, Kurzweil escribe, hablando sobre Fab Labs, de diseño y creación colaborativa. Este concepto de Fab Lab se abre por el mundo. Nosotros, desde Che3D, en una de nuestras áreas Business to Government, hemos colaborado, por ejemplo, el Fab Lab de la Ciudad de Buenos Aires, Fab Lab con el Ministerio de Producción de Córdoba, Santa Cruz, Salta, donde hemos provisto equipamiento y el conocimiento para operativizar estos laboratorios de usinas de emprendedores, de soluciones. Y para mí me parece muy llamativo que Nordelta haya apostado por lo mismo, de manera, en esta conjunción donde mencionaba Idea Factory en Chile, ¿no? Con un origen, con una experiencia. Hoy este laboratorio, motorizado por Circular, tiene emprendimientos, tiene proyectos activos, genera innovación, tiene una comunidad, tiene una pata de impacto social. Eso te iba a preguntar, si ese espacio físico ya tiene una comunidad activa que le da un poco de pulsión, vitalidad, ¿no? Recurrencia, gente que va y busca y va aún sin tener algo concreto que pedirle al espacio, va porque tiene la creencia de que en el espacio van a aparecer cosas útiles. Hay de las dos cosas. ¿No? O sea, hay jóvenes y no tan jóvenes. Claro, esto no es solo una cuestión de la juventud para nada. Estoy salvado. Jóvenes de espíritu, le digo yo. Sí, y hay algunos que tienen un espíritu más joven que yo. No, hay un emprendedor en Circular que hace unas piezas de oil and gas, que tiene una granja de impresoras 3D con el que tenemos una relación, digamos, de colegas. ¿Y él está instalado en Circular? Está instalado en Circular hace años, antes de que esté el Fab Lab. ¿Y tiene ahí todas sus impresoras? Tiene todas sus impresoras y fabrica cosas súper interesantes. Y hay emprendedores que van sin ser emprendedores a convertirse en emprendedores. Hay emprendedores que van con un propósito definido y muy claro su objetivo, a operar directamente la maquinaria. Hay gente que se asocia, hay jóvenes que crean proyectos juntos. El año pasado hicimos una serie, creo que unas 5 hackatones, jornadas de innovación colaborativa, en donde se propusieron desafíos de impacto ambiental y social, que son situaciones que conocemos que, como cualquier espacio, necesitan de soluciones, y los jóvenes se pusieron a crear soluciones y hay algunos proyectos de los chicos que siguieron relacionados. ¿Y qué es más que una comunidad? Que esos grupos de WhatsApp, en algunos donde estoy participando, donde se siguen mandando mensajes, donde se encuentran ahí. Totalmente. Vos sabés que para el proyecto de Área Beta, la dimensión del prototipado y la fabricación digital es un ingrediente fundamental, con lo cual para nosotros es sumamente importante entenderlo, entender qué es lo que mueve esta comunidad y poder crear la infraestructura que sea convocante para que esta comunidad se reúna alrededor. Así que en uno de los, vos que preguntabas el logo, en uno de los edificios, en el primer edificio que se está construyendo del proyecto Área Beta, va a haber una planta entera dotada de equipamiento para fabricación digital. Así que seguramente ahí haya mucho para experimentar, ¿no? Eso es muy interesante porque la mayoría de las universidades que tienen facultades, ingeniería civil, electromecánica, diseño industrial, arquitectura, tienen sus Fab Labs. Esto ya es algo que está, digamos, no hay de la innovación a la aplicación en un camino de madurez. Digamos, estamos hablando de estas cosas que empezaron hace más de 20 años. Esa madurez genera un proceso de documentación académico en donde está incorporado en universidades como materias, hay diplomaturas. Esta tecnología ya hoy, diría que por primera vez, hace pocos años que empieza a tener una madurez, empiezan a haber equipos de impresión 3D bastante maduros, en donde ya no requieren que el usuario sea un hobbyista experimentado en temas técnicos. Es bastante plug and play.
Y mirá que desde el año 2013, que hubo una burbuja financiera en Nasdaq, si ustedes pueden buscar, si les gusta el tema de las finanzas, que creo que lo vamos a dejar para otra ocasión, las empresas públicas de impresión 3D, como 3D Systems, que el símbolo es DDDD, o Stratasys, que es esta empresa que se liberaron las patentes, SSYS, sus acciones se multiplican en una burbuja, como hizo las criptomonedas en el 2018, que esto pasa con las tecnologías disruptivas, se genera el famoso hype. Y ese hype, ese subidón, que se lo da cuando el mundo, a través de prensa, medios, canales digitales, conocen cómo una tecnología disruptiva nos va a afectar en las vidas, y empiezan a volar ideas y se viraliza contenido, las acciones de estas empresas se disparan. Lo que podría pasar hoy con las empresas de IA. Lo que está pasando también, siento. Con Nvidia y todo ese tipo de compañías. Sí. Ahora, en el año 2013 no estaba dada la infraestructura. Totalmente. No tenías un Fab Lab acá, o un Fab Lab en las universidades que te menciono. Entonces, pero te impone el tema. Te impone el tema. Y se genera una conversación lenta, se empieza a maridar lentamente el tema en distintas instituciones educativas, gubernamentales, en empresas privadas. Fue cuando en el año 2013 empieza Che3D. Bien. En ese momento, ¿no? Claro. Toma el tema, entrando desde el área educativa. Pues ya tenías facultades muy asociadas a la fabricación digital, como la carrera de diseño industrial, que es un profesional que sabe transitar ese puente, que camina entre el mundo físico y el virtual. Qué curioso, porque lo que me contás tiene un gran paralelismo con lo que pasó con las grandes computadoras, ¿no? Cuando empieza todo el movimiento de los fabricantes caseros, en el Silicon Valley en los 70, era impensado pensar en una computadora personal, era una locura. ¿Por qué? Porque los grandes aparatos de cómputos eran pensados para el gobierno y para las grandes corporaciones. 100%. Porque eran caros, eran dificilísimos de operar, solo lo operaban técnicos, consumían cualquier cantidad de electricidad. Técnicamente eran como que a nadie se le ocurría, hasta que a alguien se le ocurrió. IBM arrancó un camino que ni siquiera IBM imaginó lo que iba a hacer luego, ¿no? Que terminaban en aparatos y en cosas tan sencillas como esto. Pero inclusive las discusiones dentro de IBM, justo antes de que lance su personal computer en el año 81 o 82, sus discusiones eran: ¿cuál es el tamaño de mercado que hay para esto? No tenemos parámetro para poder decir el tamaño del mercado. El tamaño del mercado. Por eso el infinito. Mirá qué divertido esto. Se masificó y hoy tenés una computadora que era una habitación en tu mano. Sí. Yo me traje unas zapatillas impresas 3D, en donde Adidas invierte 220 millones de dólares en fabricar series de productos vendidos en volumen retail que están impresos 3D. ¿Esta está impresa 3D? Está impreso 3D. Qué maravilla. Esto quiere decir que la tecnología, lo que nos pasó con las computadoras, que yo básicamente fui, digamos, creado por ahí impreso 3D en 93. Qué maravilla. Yo lo vivo con la impresión 3D y la ley de Moore, la famosa ley de Moore, que duplica, divide el tamaño de los transistores, duplica su velocidad y baja su costo. Yo, digamos, yo durante mucho tiempo fui jugando, leo variables, costo de impresora 3D, velocidad de impresión, costo de la impresión 3D, el producto en sí mismo, el valor de los insumos. No es tal la matemática como la ley de Moore, pero hay una curva. Claro. Y esa curva permite una proyección. Sí. Y esa proyección, cuando uno la basa en construcción con impresión 3D, fabricación de material biológico con impresión 3D. Ahí nos metemos en industria. Fabricación de productos de consumo masivo como lo que tengo en los pies con impresión 3D. Sí. Nos traza un futuro que empiezo a bajar a uno de estos conceptos que me parecen tan interesantes en esta conversación, en este momento, la profundidad de esta conversación, que es transformar el entorno de una manera orgánica para nosotros, animales, que nos adaptamos a entornos ortogonales por las limitaciones de las técnicas productivas y la impresión 3D con la capacidad de fabricar en libre forma adaptados los productos de una manera ergonómica a nosotros y no nosotros. Por ejemplo, tan simple, voy a cerrarlo con un ejemplo, un auto moderno, económico, pero moderno en fin,
y una casa moderna, tecnología automotriz con impresión 3D desde su base, hace más de 40 años, tecnología de construcción, igual que como hacían los egipcios, Claro. con humanos poniendo los materiales con sus manos, robots, brazos robóticos, con equipos de soldadura automatizados, fabricando hace decenas de años autos, en donde un robot fabrica un producto que usa un humano, su forma orgánica. ¿Ves? En el auto no hay una línea recta. Sí. Espacios que habitamos, ortogonales, y hay una materia, y con esto cierro, que se llama biofilia, que me puse a estudiar, me puse a leer de arquitectura, no sé. Obvio. A mí la vida me llevó por otro. Obvio. Hoy estoy estudiando biomímesis, biofilia. Ese era, después de hablar de industria, iba a preguntarte cómo guías tu propio proceso de aprendizaje. Ok. La biofilia estudia cómo se siente un humano en sus reacciones biológicas, como por ejemplo el latido del corazón, el ritmo de la respiración en distintos entornos. Y está estudiado que el corazón late, una persona está más relajada en un entorno orgánico que en un entorno ortogonal, o sea, con líneas rectas. Mira. Nos estresa. Mira. Nos estresa las paredes blancas, la luz blanca, las puntas ortogonales, no son basados en nuestra naturaleza y están limitadas a las técnicas productivas que seguimos usando de manera prehistórica, y hoy la fabricación digital nos permite, a menor costo, sin usar manos humanas, fabricar espacios sustentables que conservan la energía y no se pierde la energía fósil que quemamos para enfriar o calentar espacios, de una manera muy rápida. ¿Te llama la atención que los edificios de Araveta vayan a ser redondos, teniendo en cuenta esto? En principio no. Yo creo que les encantaría tener una impresora 3D. En principio no. Se van a divertir haciendo esos edificios Nos vamos a divertir. Vos sabés que además es curioso, porque esto que para nosotros intuitivamente iba en la línea en la que vos lo estás, intuitivamente iba por ahí intuitivamente para nosotros, no intuitivamente para el estudio de arquitectura que nos hizo la propuesta, ¿no? Pero lo que para nosotros es una virtud y una fortaleza, aunque sea desde el punto de vista estético, para los operadores educativos es una incomodidad que les des un espacio redondo para acomodar allí adentro sus aulas cuadradas, ¿no? Qué hermosa la incomodidad para el emprendedor. Sí, claro. Que el motor y la pulsión que lo empujan a hacer y desafiarse. Totalmente. Te iba a hacer una pregunta que me quedó dando vueltas. En estos espacios, los Fab Labs, los laboratorios de fabricación digital, ¿se puede desde esos espacios hacer lo que se llama el maker to market, hacer directamente tu prototipo a escala de venta al mercado, o necesitas un espacio que tenga que tener otro tamaño, que tenga que tener otro volumen? De refilón, sí, nos pasó el año pasado que varios alumnos salieron emprendedores. De la impresora 3D al e-commerce. Mira. Sin escalas. Mira. Producto final, el Fab Lab igualmente tiene un concepto de usina. O sea, sale el brote. Claro. Luego, el brote empieza a tomar tamaño y ocupa espacio, y el espacio es una usina. O sea, busca que florezca, busca que el brote tome su fuerza suficiente como para poder seguir creciendo solo y multiplique y empiece el bosque. Y tenés, bueno, Che3D, de alguna manera, mi empresa, que empezó como un brote y tomó su, no sé, 60 impresoras y máquinas de metal haciendo piezas para vaca muerta, etcétera, etcétera. Como otros tantos proyectos o clientes, más de 1.500 emprendedores que nosotros pudimos proveerles de equipamiento para que empiecen sus proyectos. Otros tantos Fab Labs, que no podemos cuantificar la cantidad de proyectos que salieron de esos Fab Labs. A mí eso me llena de orgullo, pero sos parte, sos un eslabón más. Totalmente. Sos solo un eslabón más. ¿Existen acá en Argentina plantas con dotación voluminosa de equipos para fabricación digital? No sé cuál es un tamaño, 1.000 impresoras digitales, 5.000 impresoras. ¿Es necesario que una planta te provea eso para poder pensar en un volumen industrial de poder vender al mercado, o no hace falta? No hace falta esos tamaños. Tres situaciones. Primera situación, Inti y Rafaela
voy a inventar un número, pero $10 millones en equipamiento. Impresoras 3D de metal sinterizado por polvo, con tomógrafos que pueden visualizar el interior de moldes metálicos, de piezas que hace INVAP, por ejemplo. Argentina está muy bien a nivel tecnológico, muy bien. Tiene startups muy interesantes, tiene profesionales muy formados, hay infraestructura. O sea, durante muchos años, si hay algo que se hizo, digamos, la parte científica argentina la veo fuerte. Espero que esa parte, por ejemplo, no pierda esa fuerza, ¿no? O sea, hay equipamiento serio. En segundo lugar, un ejemplo. Pandemia, nosotros armamos un Fab Lab, cosas que pasan de un Fab Lab, nos llama el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio de Salud, no tenemos equipo EPI en hospitales. Perfecto. Si ustedes nos vendieron las máquinas, ¿qué hacemos con esto? Ya hicimos, mientras ustedes nos llamaban, una matriz de inyección de plásticos. Fabricamos 550.000 máscaras, las que se vendían en Pharmacity o distribuidas por Droguería del Sud. 550.000. Es un volumen, ¿no? Sí. A eso hacía referencia al preguntar de volumen industrial. Sí. Porque es distinto hacer 20 que hacer 550.000. Y bueno, yo tengo unas zapatillas que no sé cuántas decenas de miles debe haber hecho Adidas. Y así hay un montón de otros productos que están masificados con impresión 3D. Y el último escenario que te quiero traer es que en industria es una herramienta. O sea que yo ayer tuve una reunión con una empresa que fabrica caños. Tiene un ala de su planta que tiene 20 impresoras 3D, escáner 3D. Esto no es una, digamos, innovación en la industria. Claro, o sea, claro. Esto ya está, digamos, es parte de la cadena de valor. Perfecto, me das pie porque mencionaste vuelta a industria, vamos a industria. Me das pie para hablar de la industria. Yo recuerdo que hace unos años en otra organización había una exposición en esa organización y la exposición se llamaba Print the World. Entonces vos entrabas a la exposición y veías cómo se imprimía comida. ¿Fuiste a la inauguración? No fui. Bueno, la parte de sonido. Estamos hablando de la Fundación Telefónica. Nosotros creamos la experiencia de alimento, de sonido y vestible. Mirá. O sea, fabricamos indumentaria, impresa 3D. Bueno, la pregunta, yo ahí vi, yo como usuario, no como organizador, mirá vos cómo nos encontramos. Yo me interesé por la muestra y me llamó la atención la fabricación de prenda de vestir, la impresión de comida y obviamente la impresión de casas, de infraestructura, ¿no? La parte de infraestructura lo dejaría como un tema, un punto para profundizar ahora. Ese lo vamos a hablar después caminando ahí en el muelle. Mencionaste antes la impresión de órganos, o sea, impresión 3D y biotecnología. ¿Qué nos podés contar de ese mundo que si lo anterior parecía medio de ciencia ficción, imagínate imprimir un riñón? Hablemos de pasado, presente y futuro. El bioplotter, por ejemplo, una empresa llamada Envision Tech, vende este equipo, sale como un departamento caro. Es una máquina que hace ya, no sé, 6, 7 años que está en venta al público, en donde vos podés cargarle material biológico y se imprimen cartílagos y pieles. Vayamos más atrás. La impresión 3D de metal, con más de 20, 25 años de vida en el mercado, imprimiendo prótesis de titanio personalizadas. Claro. Tenés un accidente, se te escanea el cuerpo con un tomógrafo, a partir de esa imagen se genera un archivo 3D, se espeja y fabricás un hueso de titanio osteocompatible con un tejido trabecular, como tenés en los huesos del cuerpo, hechos de titanio. No sé si estás diciendo palabras que existen o... No, sí son... O me tomas a todos por ignorantes y mandás cualquiera. No, yo creo que diseñamos algunas prótesis para empresas de Argentina y, digamos, trabajamos con traumatólogos en el diseño de estos dispositivos que luego, digamos, están usados en cuerpos de personas y tuvimos que aprender, digamos, tejido trabecular es lo que nosotros tenemos dentro de los huesos, por donde circulan distintos nutrientes. Osteocompatible es la capacidad que tienen los huesos de titanio de permitir que el hueso humano con tejido biológico crezca dentro. Claro, se enganche con él. Sí, y de esa manera vos fabricás la tomografía, obtenés el archivo, lo espejás, si es que lo tenés, si no, lo podés diseñar y simular. Se fabrica la prótesis, se inserta el cuerpo humano. Estoy hablando de hace muchos años esto. ¿Y a dónde vamos? Veamos el futuro. Y un poco de presente. La ley de Moore, las computadoras,
Vamos a hacer la analogía por ahí. Estamos hablando, por ejemplo, de procesadores cuánticos hoy, que tengan una capacidad de cómputo o procesamiento en donde una IA pueda procesar información sin necesitar de la nube, Sí. de manera local. Qué disrupción que podemos encontrar en procesar altas velocidades de cómputo a bajo costo en un dispositivo que tenemos tal vez en nuestro cuerpo. Sí. Ni siquiera en el celular, en nuestro cuerpo. Sí. Ahora, pregunto, para ese lado fue la computación y la ley de Moore apuntando para ese lado, ¿no? En la impresión 3D, vos tenés una limitación de la resolución, de la capacidad de la máquina, el costo por el volumen. Hoy, los capilares sanguíneos es la limitante en resolución de los equipos, pero si vos trazás la curva equivalente, digamos, de la computación con el transistor a la impresión 3D con la resolución y costo por volumen, es inminente la fabricación de órganos con tus propias células madre. Si tuviste la suerte de hacerte una congelación de células mesenquimales del cordón umbilical cuando naciste, fabricar con lo más puro de tu organismo un órgano que tal vez estaba enfermo, Claro. sin necesitar un trasplante. Y es inminente, porque es una curva matemática. Claro, Es una locura. Claro, El futuro de la impresión 3D de órganos, y lo cierro con esto, porque estamos copiando algo existente. Y, por ejemplo, ya me meto en un área desconocida para muchos, para mí también, que ni siquiera, mi palo es más la ingeniería. ¿Qué pasa cuando modificamos estructuras genéticas y creamos nuevos órganos? Claro. Qué raro, ¿no? Porque tal vez no somos cyborgs con componentes mecánicos en el cuerpo. Pero tal vez a partir de un problema de una persona que necesita reemplazar un órgano, vos podés diseñar una branquia, no sé. Lo dejo ahí porque se pone raro. Y sí, se pone un terreno Raro. Raro es una buena definición. Desconocido. La pregunta que te hice antes, pero que no lo desarrollamos. Vos estudiaste una carrera formal, vos te preparaste, hiciste. Hoy. 3 años de ingeniería y emprender a veces es muy demandante. Ok, 3 años de ingeniería y discontinuaste la carrera. Sí, que la verdad que me hubiese gustado terminarla, pero yo creo que si yo vuelvo a hacer el balance, no tuve el tiempo. Tuve, digamos, el foco es la clave para poder avanzar y el tiempo y la capacidad de la energía es limitada. Estabas demasiado ocupado aprendiendo de otra manera. Me sirve. Para completar. Pero es que esa es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo haces vos puntualmente y cómo hace alguien en términos generales para mantenerse en esta curva temática, de donde vos has decidido intervenir y operar, en esta curva temática en donde hay una invención atrás de otra y donde está permanentemente el segmento de las temáticas que abarca o que trata tu compañía hoy? Estoy seguro que es radicalmente distinta a como era hace 24 meses, por más que la compañía se llame de la misma manera, ¿no? Es interesante. Entonces, ¿cómo haces vos? ¿Cuál es tu procedimiento de aprendizaje? ¿Cómo identificás cosas que son funcionales a lo que te conmueve, a lo que a su vez te es funcional a tu operación y a lo que eventualmente te abre campos atractivos futuros, aunque suenen raros o preocupantes? Bueno, creo que son 3 los conceptos A también. ver. Pasión, curiosidad y practicidad. Ok. Pasión como motor, porque es turbulento, digamos. A veces trabajar sin tener algo para usar de referencia a la hora de crear, genera que haya un proceso creativo muy estructurado para no desviarlo del objetivo. Entonces hay que tener pasión como motor para poder superar esos desafíos muchas veces. Es difícil trabajar en equipo, consultar con otros profesionales alrededor del mundo que han trabajado en innovaciones similares. Eso es necesario, digamos. Hay que tener un motor. La pasión, a su vez, es alimentada por este segundo término que es la curiosidad. Okay. El entender. Yo creo que eso puede ser un atributo con el que nací, que es la curiosidad. Si yo me tengo que poner a entender qué suerte que tuve cuando nací, qué aspecto me ayudó, la curiosidad.
Y como tercer aspecto... Sí. Porque la curiosidad además es un rasgo que cuanto menos no te lo mata despejar la curiosidad, al revés. No, te genera más. Te genera más. Es como una adicción. Claro, se alimenta de la incomprensión. La curiosidad se alimenta de la incomprensión. Mirá qué problema que la curiosidad, sin el tercer término, que es la practicidad, es un arma de doble filo. Sí, claro. Que te desvía del foco. Te puedes perder. Te perdés. Compasión y curiosidad sin practicidad es circular. Y a veces, tal vez, no en una espiral circular, sí, con una evolución. No circular el lugar allá. No circular allá. No quedar en el mismo término. Claro. Poder generar una evolución a partir de un plan, ese plan con foco, basado en este tercer término que es la practicidad. Aplicar innovación es difícil y hay que ser muy práctico para que la creatividad y la curiosidad que tengan este motor de la pasión no te desvíen del objetivo. Claro. Cumplir hitos tangibles, smart, con una metodología de trabajo puntual. Si no, es difícil la gestión de la innovación. En equipos de trabajo, con humanos, con resistencias de en cuanto más grande la organización y la estructura, con una inercia más complicada de desviar. Por eso me parece, de vuelta, perdón por ser reiterativo, ¿no? Nordelta, área beta, en el centro. Me parece muy interesante, por eso vuelvo con que me gusta estar aquí hoy con ustedes. Bien, qué bueno, Tomás. Tengo para hablar un par de temas más contigo, pero te voy a proponer que los hablemos ahí pegados al agua. Encantado. ¿Vamos? Vamos. Vamos para allá. Me habían quedado un tema que para mí es importante meterlo en esta conversación porque es un emergente muy fuerte de esta época, sobre todo para emprendedores que trabajan con tecnología como vos, que es el tema de inteligencia artificial. Inteligencia artificial, si bien irrumpe en el mundo con ChatGPT y todo lo que vimos después, la verdad que hay un movimiento de suelos a partir de inversiones que se están haciendo en inteligencia artificial ya hace varios años. La pregunta es cómo la inteligencia artificial alcanza, afecta o modifica tu trabajo en la temática impresión 3D, si es que lo alcanza de alguna manera, ¿no? Bueno, sí, digamos, uno de los cuellos de botella de las técnicas de fabricación digital, tanto aditiva, la impresión 3D, de cortes láser, o soldadura o sustractiva, ¿sí? Que son las tres herramientas que uno encuentra en un Fab Lab. El cuello de botella es el diseño, que es el input, claro, digamos, el alimento que necesita el robot para operar y crear. La complejidad técnica que puede tener el diseño es muy elevada. El violín, por ejemplo, que te mencionaba antes, tiene un diseño orgánico generativo, ¿sí? Que responde a un patrón matemático para distribuir el plástico en un determinado volumen. Okay. Cuando vos pasás a hacer, por ejemplo, una autoparte, como en Fórmula 1, en donde una gran parte de las piezas de los autos de Fórmula 1 están impresos 3D en metal, aleaciones, que te permiten algo parecido al tejido trabecular de los huesos, que te permite hacer piezas más livianas y resistentes, con una distribución del esfuerzo que hace un programa, una simulación de elementos finitos en una computadora, ¿sí? Que distribuye las cargas, que fabrica la pieza de una manera mucho más eficiente en peso, en resistencia, en cantidad de material, ¿sí? Tiene una complejidad muy elevada. Lo hacen humanos, con fórmulas matemáticas. ¿Qué pasa cuando no necesites el cálculo humano a la hora de generar esas formas tan complejas? Y le des el input, ¿sí? Le des esa premisa, ¿sí? A una inteligencia artificial y le pidas lo que necesitas y dejes a ese algoritmo crear. Que te elimina el cuello de botella en el proceso de fabricación, que te da una amplia capacidad de diseño que en la cabeza humana no puede conceptualizar. La cantidad de variables que afectan a una pieza son muy altas. Totalmente. Y darle a una inteligencia artificial un desafío para que cree una forma es disruptivo por donde lo veas. Yo estoy expectante, curioso, por ver cómo es el trazo de la IA, cuál es la mano, cuál es el criterio de diseño de una inteligencia artificial. Pero intuitivamente
debería atravesar lo que estás haciendo. Digo, a mí se me ocurre, yo que no conozco como vos, se me ocurre... Lo parte al medio, claro, lo pero parte digamos, al medio, es sí. el diseño. Sí, La claro. fabricación digital Claro. sin diseño no funciona, es Claro, el claro. agua de una planta. Y es como que te diga que ahora las plantas, en vez de necesitar que alguien las riegue, se riegan solas. Oíme, bueno, y un último tema, agradeciéndote por supuesto, Tomás, que hayas venido, no solo que hayas venido a este lugar a tener esta conversación, sino que formes parte también de este ecosistema, que es una maravilla. El futuro, ¿dónde te ves vos ubicado operando en el futuro relativamente inmediato? Digo, no te estoy hablando acá 20 años, ¿no? Acá 20 años, ni idea. Yo empiezo trabajando con este puente entre el mundo físico y el virtual. Este puente, de transitarlo varias veces, empezás a encontrar desafíos. Para mí el desafío hoy, en donde mayor disrupción hay, es en la construcción. Ah, perfecto. La construcción para mí es algo que le falta muchísima disrupción. Veo humanos, veo accidentes, veo algo poco eficiente a nivel energético y veo que la impresión 3D es la herramienta que robotiza ese proceso. Aplicando lo que hablamos, veo una transformación en nuestro entorno. Ok. Y me gustaría ser parte de esa transformación, de acercarnos como animales, humanos, gregarios, a un espacio que esté adaptado a nosotros y no seguirnos nosotros adaptando a la tecnología. Que yo me imprima el desayuno a la mañana en casa, por ejemplo, y que con eso no sé qué otros miles de mecanismos y circuitos y procesos hayan sido a su vez repensados y redireccionados, ¿no? Sí, no, yo creo que va a transformar de alguna manera nuestro entorno y la manera de relacionarnos con el entorno con el correr de los años y el avance de esta tecnología, pero veo mi futuro diseñando y creando entornos para humanos a partir de la impresión 3D de cemento. Oye, mi impresión 3D de cemento, ese proyecto en el que estás trabajando, ¿hay algo para ver ya hecho acá en Argentina? No. Sí, no, la pregunta, no me reveles No nada. podemos. No La respuesta es no podemos. No podemos, ok. Estamos trabajando en proyectos con otras instituciones y es un work in progress ahora. Puedo decir que estamos muy avanzados, por suerte, y se van a ver cosas, pero no en los próximos meses. Bueno, ya nos irás contando. Ya lo van a ir viendo. Ya lo vamos a ir viendo. Y no sé hasta qué punto tal vez nos encuentre juntos haciendo alguna de estas cosas. Bueno, ojalá porque si este proyecto nos entrelaza y hace que nos divirtamos juntos, enhorabuena. Claro. Todos somos jóvenes. Si es divertido, funciona. ¿No? Bueno, Tomás, querido, muchísimas gracias, mucho éxito y muchísima suerte en tus proyectos. Muchas gracias. Gracias, querido. Gracias por invitarme. De verdad.